Bueno, muchas gracias, Agustín. Estoy con Agustín Monteverde en Argentina Productiva. Eh, Entrevista número 52 de este periodo de coronavirus. Tuvimos de todo. Ahora Agustín es, para los que no conocen, es economista, compañero de colegio, un economista prestigioso, además consultor de empresas y docente. Gracias, Agustín, por abrirme la puerta de tu casa. Gracias porque eh, eh, estamos juntos acá para un cachito que voy a... Perdón, que me entró el celular. Eh, bueno, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Así que los que nos quieran hacer preguntas, los que nos quieran consultar, estamos ahí recibiendo los mensajes a través del chat de Facebook Live. El, cuando hablamos la última vez, era una realidad absolutamente distinta, ¿no? Hoy quizás la, la- la variable de enfermedad posible, problema sanitario y la variable economía tenían otro juego. Hoy empieza a pesar, Bueno, especialmente por el descontento de la sociedad, ¿no? Que empieza a jugar otro papel, el rol el impacto de la enfermedad o del problema sanitario en la economía, ¿no? bueno, la última vez que yo te vi, regía la Constitución. Pareciera que estamos en un periodo donde, sin declarar el estado de sitio, se han suspendido los derechos constitucionales, lo cual, eso sí es una situación eh, por demás de extraordinaria y de indeseable. Eh, Ahora bien, concretamente la Argentina está enfrentando algo que el mundo lo ha hecho de una manera, en algunos países o en muchos países, si te gusta, de una manera similar, probablemente un poco más mitigada. La Argentina lleva a cabo la política de confinamiento, eh, de reclusión domiciliaria más generalizada y más extrema, probablemente de todos los países. Eh, Ahora bien, eh, si la crisis esta tomó a los Estados Unidos, eh, por ejemplo, en una situación realmente de exuberancia económica, con una economía fulgurante, funcionando a un ritmo casi sin precedentes, porque ya había un desempleo de lo que economistas llamamos friccional, ¿no? Es decir, no había desempleo concretamente. El desempleo que había era solamente aquel de aquellos que están cambiando de un trabajo a otro, pero no. Bueno, a la Argentina lo tomó una situación totalmente diferente esta crisis sanitaria. La tomó eh, entrando en su tercer año de contracción económica y profundizándose esa contracción económica, por lo menos a juicio de quien habla. Por supuesto que vas a encontrar colegas que tenían una posición más optimista, pero digamos, estoy totalmente seguro de que la Argentina marchaba sin necesidad del coronavirus eh, a, un, a una contracción económica más fuerte aún que la de los 2 años precedentes, porque el clima económico ya estaba totalmente enrarecido, con un gobierno que eh, evidentemente improvisado, de una improvisación absoluta. No tiene que llamar la atención la improvisación si al ministro de Economía le lograron poco más o menos que media hora antes que asumir el presidente, con lo cual los candidatos a ocupar las carteras estuvieron haciendo lobby para llevarse la sortija hasta último momento, haciendo cualquier otra cosa menos mirando los números de la economía para trazar un plan fiscal, mucho menos para atender el tema de la deuda. De hecho, el tema de la deuda siguió
aferrado a un papelito que garabateó el actual ministro en pocas horas antes de estar jurando. Bueno, volviendo, Hablé con la estrategia elegida. al aire en una entrevista con varios economistas. Uno fue Héctor Torres, que seguramente conocés, fue director del Banco Mundial en 2 periodos, uno para Brasil y uno para Argentina, increíblemente uno para Brasil, ¿no? Una de las cosas que decía Héctor es que él entendía que no era oportuno en una crisis mundial tan avasalladora, ¿no? Sentarse a discutir sobre una negociación. Se podría haber pateado todo para adelante y nadie lo hubiese objetado, ¿no? Que en un escenario tan particular uno empezase, por lo menos en un principio, a atender los problemas más acuciantes. Esto no se hizo así. ¿Cuál te parece que es el resultado? Lo que pasa, Chino, es que los políticos son legos, realmente son legos absolutos en materia económica. A la economía te diría que hasta la desprecian. Entonces se manejan con palotes en la economía y son altamente influenciables por los candidatos de turno que andan dando vueltas como moscas en torno al dulce para tratar de ocupar la cartera, ¿no? La verdad que es una cosa notable que a la vista de las experiencias de las últimas administraciones hay la gente que quiere ocupar un ministerio, pero el hecho es que es así. Y en el caso de la forma de encarar el tema de la deuda, tiene que ver con que hay un prejuicio ideológico ya de que la deuda es el problema. Generalmente los políticos que tienen tantos problemas con la deuda, que para mí también es un problema, quiero aclarar, y un problema grave. Yo realmente detesto la deuda, la detesto, pero curiosamente esos políticos en general no detestan lo que generó la deuda, que es la exorbitancia del gasto estatal. Muy por el contrario, desean seguir viviendo y aumentando más y más el gasto estatal, sin darse cuenta que ya están matando la gallina de los huevos de oro, porque ya el sector privado, que es el que sostiene el gasto estatal, ya no da más, literalmente. Entonces, a mí no me llama en absoluto la atención el hecho de que se hayan concentrado en la deuda y que lo hayan hecho en un momento en que, comparto, realmente era absolutamente inoportuno. La verdad es que el tema de la deuda debiera ocupar la prioridad número 32 en este momento, porque el destrozo que están haciendo de la economía es mucho mayor y es mucho más importante atender a esta economía agonizante, que dedicarse a tratar de negociar en un momento en que ni la situación lo favorece para negociar, ni los acreedores van a estar demasiado dispuestos a aceptar disparates como era de prever. Ahora, sí. El hecho es que el remedio elegido, la estrategia para atender la crisis sanitaria es peor que la crisis sanitaria, porque genera más crisis económica y más crisis sanitaria. Es decir, los costos económicos y los costos sanitarios de esto son extravagantes, y lo vengo sosteniendo ya, incluso lo publiqué en un artículo en 20 y pico de marzo, o sea que imagínate del tiempo, y que si vos lees hoy ese artículo es tan actual, tan vigente como al momento en que lo escribí, en donde alerté que la Argentina marchaba con gran decisión hacia una
caída brutal, descomunal, escandalosa del Producto Bruto. Estoy hablando de que anticipé que iba a estar en 2 dígitos la caída y que el crecimiento de la pobreza también iba a ser pavoroso. La caída, la ruina de muchas familias de clase media que iban a pasar a revistar en el área de pobreza, y esa pobreza iba a superar en algún momento el 50%. En ese momento, digamos, mis colegas en general hablaban de 4 y pico por ciento de caída del PBI como mucho. Bueno, hoy todos se están acercando a eso. Ahora, Agustín, no es... si vos tenés una concepción más de a pie, como la que puedo llegar a tener yo, lejos de ser un economista, miro bien de afuera esto, imagino que la Argentina vive, o el bienestar de nosotros depende de lo que somos capaces de producir. Y esto nos da mayor o menor calidad de vida en función a nuestra posibilidad o capacidad, o las dos cosas, de poder ofrecer productos y servicios que estén en un precio más o menos razonable para atender al mercado interno y que sean competitivos en el mercado externo, que alguien esté dispuesto a invertir dinero y comprar un producto o un servicio argentino. Esto en cualquier economía hogareña lo maneja un productor, lo maneja un vendedor, ¿sí? Lo maneja quizá un estratega de marketing o de negocios. Los economistas en general, yo los comparo con los contadores, ¿no? O con los técnicos que administran, ¿no? Y no te forman para crear riqueza, te forman para de alguna manera administrarla, salvo los que se dedican a las finanzas, que sería un tema bastante complejo de avanzar. Entonces, no le estamos poniendo demasiado foco. Ningún funcionario público genera riqueza, ninguno. Ni el presidente, ni el ministro, ni el secretario, ni el ayudante de firma. Todos ellos están, en todo caso, para servir al aparato productivo que genera riqueza. La riqueza se genera en la calle, trabajando, y estamos haciendo exactamente lo contrario. Nos hemos cruzado de brazos, hemos salido con un rifle, sí, en estado masivo, ¿no? Sí, entiendo el punto, pero te vuelvo de nuevo al tema anterior. Nosotros tenemos que vivir de esos bienes, ¿no? Que producimos y de estos bienes o servicios, ¿no? Y la economía discute sobre otras variables. La política discute sobre otras variables. La administración, los aspectos fiscales, son periféricos. El centro de la cuestión es si somos capaces de producir productos y servicios de buena calidad y a buen precio. De eso no se está hablando. Mira, hice con un compañero nuestro de colegio también, con Miguel Campos, que fue secretario de Agricultura de la Nación. Lo entrevisté un montón de veces, sí. Cuando estaba en televisión también, y cuando él fue funcionario también. Y la entrevista, tuvimos 2 horas, ¿viste? Que son cosas que no son de internet. 2 horas. 2 horas hablando de cómo hacer para sacarle jugo a lo que tenemos. Y de eso no se habla. No está... Bueno, lo que pasa, Chino, es que es muy difícil sacar jugo de una fruta seca. Y el problema es que justamente las políticas que se llevan a cabo en la Argentina, que no son las que producen riqueza, las que produce es el aparato productivo el que produce riqueza, pero las políticas posibilitan o impiden producir riqueza. Se ha hecho exactamente lo contrario para que se pueda producir riqueza. Se ha estorbado tanto, y yo diría algo más que estorbado,
la iniciativa privada, el, las ganas de empresariar, de emprender, de producir, de generar valor económico. ¿Sí? Porque, a ver, la visión estatista de la economía, decía alguien que para comunicar, sabía comunicar y sabía gobernar, ¿no? Dijo, la visión estatista de la economía es, si se mueve, grábelo con impuestos. Si se sigue moviendo, regúlelo. Si se deja de mover, subsídielo. Y eso es el fiel reflejo de lo que pasa en Argentina. Y entonces, de esta manera, con miles de regulaciones y microregulaciones que lo impiden todo, con presiones fiscales exorbitantes, ¿cómo vas a estar hablando de producir si vivís en un país que te cierra hasta las exportaciones? Acabamos de volver al canal rojo de exportaciones. Estamos acostumbrados. El país del contrasentido. El aparato productivo argentino de productos y de servicios está acostumbrado a buscar reglas de juego convenientes también. Convengamos que nuestro mundo empresarial está acostumbrado a ir a golpear la puerta a la administración de turno y decirle, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder conseguir la mía? Porque si no sabe que no funciona y te reserva un poco de la tuya, digamos. Y así se movió la Argentina. Disculpame, siempre. Chino, en realidad es invertir los términos de la explicación. Es cierto que los empresarios están acostumbrados a eso, porque saben sobrevivir. Si no hubieran hecho eso, no habrían sobrevivido. Claro. Yo tenía un amigo importantísimo empresario que supo vender su compañía en una parva enorme de millones de dólares y que emprendió muchas cosas. Me dijo en algún momento algo que no olvidaré, que fue yo aprendí en la Argentina que era más importante que aprender mi negocio, recorrer los pasillos oficiales. Bueno, eso te muestra lo que era Argentina. Ese empresario que había sido un gran emprendedor, tuvo que en el extranjero importante, se tuvo que adaptar y la verdad es que si vos en la Argentina no lo sabés hacer, bueno, a punto tal que cuando armaron el ladroneo de YPF, porque no se puede llamar de otra forma, en el periodo kirchnerista anterior, la excusa para meter al operador local, al cual la compañía, bueno, una cosa extravagante, le vendía la mitad de la compañía, pero no la cobraba porque la iba a pagar con las ganancias de la misma compañía el día de mañana, o sea, una cosa delirante. Pero ¿cuál era la excusa para que Repsol incorporara un socio privado local? Era que era un experto en mercados regulados. Eso es un eufemismo para decir que es un experto en coimas, cometas y rufas de distinto tipo. Es así, lo sabemos todos. Entonces, no te sorprendas de que los empresarios estén acostumbrados a buscar prebendas. Si descubrieron hace rato que si te tirás contra el poder, te fumiga. Pero si te acercás al poder, te tira negocios. Claro, negocios turbios, oscuros, donde hay que arriesgar a ir a parar a un cuaderno, gloria. Pero bueno, son las cosas que ocurren en este país. Ahora, bueno, estamos con Agustín Monteverde, que es un economista, es un economista que transita no solamente el terreno de la economía, sino también entrando ya en la política, ¿no? ¿Cómo imaginás la salida del coronavirus? ¿Cómo imaginás el tránsito
hacia un esquema internacional complicado, países con necesidad de satisfacer necesidades bloqueadas por la pandemia, fábricas que se van a tener que poner de nuevo en condición. ¿Argentina tiene una oportunidad o vamos a llegar tarde a esa carrera? Bueno, la verdad que es difícil contestarlo porque creo que como no se tiene una idea, en la clase política desconoce aún hoy el alcance de la tragedia a la que nos están llevando, es difícil saber porque no va a salir indemne seguramente tampoco la clase política de la catástrofe. Es decir, habría que ver si va o no a tener costos institucionales esto, por ejemplo. Soportar la situación realmente grave que significa caídas de PBI y aumentos de pobreza y demás, como los que he hablado, un deterioro de la clase media tan manifiesto, bueno, eso tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y políticas que habrá que ver si no serán institucionales. Vos sabés que, Agustín, una de las cosas que me mencionaban en todas estas entrevistas es que muchos empresarios que habían podido apreciar lo que significa trabajar en sus casas, estaban tomando decisión de quizá de no volver a sus oficinas y que parte de su personal pueda experimentar esto que el coronavirus propuso, entre otras cosas, ¿no? Estos cambios que propuso, por ejemplo, el home office, ¿no? El trabajar en la casa. Esto es muy posible que impacte en la arquitectura de nuestras ciudades, porque muchas personas que van a trabajar se mueven, le dan vida a centros urbanos que no van a ser tan poblados quizás en un futuro cercano, y entonces muchas personas que se mudaban del interior hacia la ciudad para poder aprovechar esta acumulación de gente, bueno, no la van a tener más. Entonces es una gran oportunidad para que esas personas puedan volver a sus pueblos o a los lugares de donde vinieron, aunque sean de primera o de segunda o de tercera generación, ¿no? Está en el Estado, en manos del Estado, dar las herramientas necesarias como para que esos lugares lo reciban a estas personas de una manera amigable, ¿no? Y que uno pueda volver a su pueblo y no padecer o tener una mínima infraestructura, ¿no? Yo ya a mediados de marzo informaba a nuestros clientes que tenían que atender, más allá de las cosas urgentes, el hecho de que, mediados de marzo, estoy hablando de antes de que se declarara la cuarentena, cuarentena no es, la cuarentena es para gente enferma, no para gente sana, el confinamiento obligatorio. Antes de que se declarara eso, pero en que ya sugerían quedarse en el hogar y qué sé yo, yo le decía a nuestros clientes que son del sector financiero, pero también muchos industriales. Decía, ojo que esto va a cambiar patrones de trabajo y patrones de consumo. Sí, los va a cambiar. Tampoco exageremos. O sea, creo que la economía va a estar más alterada en todo caso por los niveles de desempleo que por el hecho de si van a estar trabajando en la casa o fuera de la casa. Creo que los cambios, digamos, poblacionales en términos geográficos de ubicación dependen más de cambios en las reglas de juego económico. Y esos cambios en las reglas de juego económico habrá que ver cuáles van a ser. Yo no descarto que
la catástrofe que yo señalaba, la Argentina saca una muy buena lección y tal vez corrija finalmente lo que nunca hace y nunca ha hecho en 8 décadas. Tal vez finalmente nos demos cuenta que se sale trabajando, no con las leyes no generan riqueza, que si tuviéramos la 10ª parte o la 20ª parte de las leyes que tenemos, probablemente seríamos más productivos. Que incorporar más gente al Estado lo que hace es generar, si hay un nuevo puesto a ocupar, hay el nuevo ocupante, ese ocupante, ese nuevo puesto, va a generar nuevas regulaciones para justificar su posición. Y esas regulaciones aquí apuntan a trabar aún más la actividad económica. Tal vez nos demos cuenta que tenemos que desmontar el aparato feroz de regulaciones, que entre otras cosas es el responsable justamente de la concentración geográfica en torno a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también hay realidades que no se pueden desconocer, que no hay regulación o desregulación que la vaya a cambiar. Es evidente que estar cerca de puertos en un país que es exportador lo vale. Entonces, no va a colapsar la ciudad de Rosario por muchas regulaciones que hagamos. Yo no me refería a eso. Me refería a que hay una enorme cantidad de personas que viajan, especialmente las que trabajan en actividades administrativas, a la ciudad a trabajar sin ver en todo el día a nadie. El único motivo por el cual viajaban era para estar cerca del jefe, nada más. Entonces, hoy que las herramientas estas, mágicamente, que en Argentina no se cayeron, por lo menos todavía, como Internet, permite tener un control y una auditoría de la gestión de trabajo casi más detallada de la que tenías cuando lo tenías a 2 metros, ¿para qué lo vas a hacer viajar? Hasta le podés pagar menos, quizás. Bueno, sí, yo sé que no es a lo que vos querés apuntar, pero yo te voy a responder sobre el mismo tema, un caso real. Un caso de una empresa importante, donde tienen, por supuesto, algo así como en torno a los 300 y tanto de empleados para distribución física, pero tenían un pequeño departamento de ventas online que creo que estaba constituido o por 6 o por 10 personas, no más de eso. Bueno, ese departamento online llegaba como mucho a representar un poco menos del 10% de las ventas. Llegó todo esto y hoy esta compañía está vendiendo más o menos, tiene un nivel de ventas del orden del 80 y pico % de lo que vendía antes. Está vendiendo bien. Ha caído fuerte, pero sigue vendiendo. No, ahora, ese 80% es venta telefónica. Online. Es Sí. venta online. Ahora, si vos conseguiste manejar eso... O sea que hoy esas 6 o 10 personas generan por todo el resto. ¿Cuál es la conclusión rápida que saca ese empresario? Yo no tomo una sola persona más y empiezo a pensar en reducir el personal en los puestos de atención física, porque... Ok, y esa transformación de puestos de trabajo va a dejar un montón de personas sin empleo. Muchos negocios, en algunos rubros especialmente, no van a abrir y muchos otros se van a crecer, ¿no? Si ese tipo tenía 10 personas en atención telefónica, va a tener 30, digamos. Y la inteligencia artificial le va a permitir tener 30 y no 80, digamos, porque gran parte de eso lo va a tratar de resolver con inteligencia artificial. Reproductiva, esto es la biología reproductiva del sistema económico. El sistema económico naturalmente produce quiebras de empresas que no funcionan bien, produce
reducciones de personal gracias a las mejoras tecnológicas, y en los países lógicos y civilizados son bienvenidas esas mejoras tecnológicas, porque mientras que se reduce la dotación de personal en algunas compañías, crecen otras alentadas, promovidas por los nuevos adelantos tecnológicos, y aumenta el estándar de vida. En los países que son decadentes, ven las cosas como una amenaza. Y entonces ocurre como ha pasado en la Argentina, que se te revela el gremio dependiente a la vez de Moyano, ¿no? de los que distribuían los resúmenes bancarios, porque los ibas a enviar electrónicamente. No. Sigamos gastando papel, sigamos gastando en envíos, porque de esa forma mantenemos los empleos. Tal cual. Con este criterio, lo que hay que recomendar urgente es que paremos las retroexcavadoras, las palas mecánicas, todo el aparato con que nos ayuda a las construcciones, a las obras viales, y hagamos todo con pico y pala, que todavía entonces vamos a tener más empleo. Y vamos a hacer, ahora, ellos sí, vamos a tener más empleo, pero vamos a ser totalmente improductivos y vamos a hundirnos en la miseria. Bueno, por eso es una decisión. O te mantenés en sistemas de producción, de manufactura prehistóricos, o tenés un montón de gente cobrando un salario por desocupación, digamos. Un plan. Y el mundo entero está discutiendo en un plan mundial, ¿no? Porque esto pasa en Argentina, pero pasa en todos lados. Acá me dicen, los que nos están viendo en vivo, me dicen Agustín, los que nos están viendo en vivo me dicen, con esta situación queda en evidencia de quién podés prescindir, ¿no? Esto expone a los empresarios y bueno, veo que de esta gente puedo prescindir. Por supuesto, sí. Y de cualquier manera quería aprovechar tu referencia al plan. Yo creo que lo que vivimos es una verdadera pandemia, ¿no? Claro. No una pandemia, una pandemia. La verdad es que la historia humana está llena de ejemplos en que el crecimiento de la humanidad, el desarrollo de la humanidad, no se dio gracias a planes, se dio gracias a la iniciativa humana individual, hacia las personas ejerciendo su creatividad, sus ganas de emprender, sus ganas de trabajar, de producir, de esforzarse. Bueno, todos valores que en la Argentina los hemos pisoteado, aplastado, pero no con planes. El sistema de planificación más importante que conoció en el mundo es el sistema de planificación centralizada soviético, y que realmente fue exitoso en derrumbar el muro de Berlín, porque el muro de Berlín lo derrumbó el fracaso del comunismo. Bueno, esto nos debiera alertar de que el tema no pasa por estar pretendiendo planear. Los seres humanos solitos se dan cuenta de las oportunidades. Mercado Libre no surgió de una planificación, no, fue de la ocurrencia, del empuje, de las agallas de un emprendedor que hoy lo es visto como el gran empresario y demás, y en aquel momento era un tipo para que vos o yo le prestáramos dinero, ¿ok? O sea, lo que se necesita es liberar la potencialidad humana. Y lo único que hacen los planes es aplastar la potencialidad humana. Vos sabés que conversando con Lino Barañao y hablando de esto, ¿no? de este problema mundial, de esta necesidad de atender esta mutación, ¿no? Este traslado de las actividades repetitivas a organismos cibernéticos, a tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Y cómo el mundo va a atender esto, ¿no? Y yo pensaba, haciendo una analogía, recibí bastantes trompadas, especialmente de mi amigo Chiarutini, ¿no? Cuando decía,
esto me hace acordar a Grecia, ¿no? Donde la tecnología eran esclavos, digamos, ¿no? Y vos podías, salvo cuando había guerras, podías no hacer nada porque estaban los esclavos y las mujeres, que también no eran consideradas como ciudadanos, eran los que hacían todo. Y uno se dedicaba, los varones guerreros que estaban en época de no guerra, se dedicaban al ocio. Y va a haber mucha gente que lo va a aprovechar durmiendo o haciendo nada o vagueando. Pero va a haber mucha gente que quizás este proceso inevitable de transferencia lo va a usar para pensar y para crecer. ¿Cuántas personas, y esto lo vamos a ver con el tiempo, pudieron ser más productivas en este momento de pandemia? ¿Cuántos vieron 14.000 series de Netflix? Sí, ok, debe haber muchos de esos. Pero debe haber muchos otros que se sentaron a pensar su vida, su nueva vida, el futuro. De esta pandemia van a salir muchísimas ideas nuevas. No necesariamente una colección de vagos, ¿no? Y esto es un poco mi esperanza, digamos, quizás naif, ¿no? De que este esquema de que la computadora reemplaza al hombre para hacer tareas repetitivas, lo puede poner en una instancia más elevada de humanidad y no a dormir hasta las 3 de la tarde. No sé si me entendés. Sí, seguramente. Creo que la grieta, digamos, eso depende de qué lado de la grieta estés. Y cuando digo de qué lado de la grieta estés, no estoy hablando de política. Yo creo que la verdadera grieta no es una cuestión de si sos kirchnerista o no kirchnerista. Tal vez lo que pasa es que en la grieta que yo voy a decir, los kirchneristas quedan fundamentalmente de un lado y los no kirchneristas tal vez fundamentalmente del otro, pero eso es otro tema. La verdadera grieta es vivir solventando al Estado o vivir a costillas del Estado. Es decir, vivir solventando al resto de la humanidad o estar en el resto de la humanidad que vive de esos idiotas. Está bien, pero vamos a un caso concreto. La industria gastronómica, los restaurantes, no sé, para no poner una cifra, la mitad no va a abrir o no va a poder abrir, ¿sí? Hay mozos, sí. hay cocineros, hay un montón de gente que no consiguió transformarse al delivery y no puede abrir. Bueno, esa gente va a tener que hacer algo. La vas a tener que sostener de alguna manera. Decenas de miles de personas. A mí me da la impresión que eso va a tener que... A ver, me parece también que esto va a ser temporal. Vamos a poner una cosa en claro. El mundo no se paró. No es que... somos nosotros los que lo paramos, pero el mundo no necesariamente... la vida se tiene que parar. Si vos... Algún día esto se tranquilizará un poco. El día que esto se tranquilice, primero van a tener las 18.000 regulaciones de las distancias entre mesas, hasta que lo único que lográs es encarecer el comer afuera. Vas a encarecer el comer afuera, el tomar algo afuera, todo porque tenés que dedicarle más metros cuadrados, va a ser imposible sostener el ABL, tal vez el Estado se dé cuenta de eso y empieza a regular y empieza a tolerar mayor ocupación, pero en algún momento volvemos a como siempre. Pero te lo compro, te compro la idea, perfecto, pero yo te lo ponía como un ejemplo nada más. España recibe más turistas que población. No las espera en julio y agosto. Yo estoy de acuerdo. Entonces va a haber una realidad. Hay muchas personas que toda su vida, por generaciones, vivieron del turismo. Y no van a recibir un peso. Un euro, digamos. Estás en una situación traumática. Es una crisis. Las crisis son momentos de tránsito en donde ocurren estos desajustes, o mejor dicho, muchas veces las crisis son el momento que las economías ajustan incluso, en donde desajustes que llevan mucho tiempo, de golpe se cierran. Pero lo que también te digo es que España, Dios mediante, salvo cosas muy raras, el año próximo va a ser de vuelta
el país turístico que fue siempre. ¿Que van a quedar recuerdos del 2020? Claro, nuestra vida va a quedar marcada por este recuerdo, ¿no? Y quiera Dios de que no se vuelva a repetir una situación así. ¿Vos pensás que este es el primer y último accidente de este tipo? No, para nada. De hecho, la historia humana, mirá, a mí me gusta bastante la historia. Yo te puedo, ahora está de moda y ahora ya todo el mundo conoce las pestes que ha habido, pero yo te podría enumerar la cantidad de pestes. Famoso la peste bubónica que despobló a la humanidad. Esto no es no me refería a los episodios de hace tantos años, además producto de que esas fueron pestes que se llevaron una enorme cantidad de vidas humanas, lo que esta peste todavía no, digamos. O sea, esta es una peste psicológica por ahora, ¿no? Porque el impacto de la mortalidad que tiene en relación a la población mundial, no sé, seguramente que es menor que los accidentes de tránsito, seguramente que es menor que los accidentes cardiovasculares, seguramente que es menor que la gripe, digamos. O sea que estoy hablando del aspecto psicológico. El mundo decide por X circunstancia que nos vamos a cuidar de esto, y no del sarampión, y no del dengue, y no del cáncer, ¿no? Exactamente, no, y aumentando entonces la ocurrencia de cánceres, cardioinfartos, accidentes cerebrovasculares, suicidios, escenas de violencia, porque esto mismo lo está generando. La cantidad de subdiagnóstico o no diagnóstico que hay en este momento de enfermedades graves. Bien, pero volviendo a lo que te decía, si este es un... Pará. Sí. Pero además de todo, la estrategia elegida es exactamente la inversa que la que hay que seguir de acuerdo a importantísimos epidemiólogos mundiales, a premios Nobel en virología. Oírlo a Leavitt, un premio Nobel, o al mismo Crozier, que están diciendo de esta forma lo que estamos es bajando el sistema inmunológico al estar encerrados en nuestras casas. La verdad es que este famoso virus del COVID, al único virus que me hace acordar no es no me hace acordar a ningún otro que no sea al Y2K. No sé si alguien recuerda que era el Y2K, era el virus del año 2000. El mundo entero, las compañías del mundo entero gastaron miles de millones de dólares porque el virus de las computadoras se iba a parar todo, se te iba a parar la computadora, se te iba a parar el celular, se te iban a parar los ascensores, había riesgo de quedar encerrado en un ascensor de por vida, los barcos iban a parar, los aviones andando, no pasó absolutamente nada. Bueno, la verdad que tiene que ver con instalar un miedo que después no se para. Los que tienen mi edad, bueno, no, quizás los más grandes recuerdan que un programa de radio en Estados Unidos consiguió que la gente se tirara por la ventana. Entonces, instalar este tipo de cuestiones en la humanidad puede llevar a estos resultados, ¿no? Es como un poco lo que los economistas hablan de la economía, ¿no? Esta ciencia psicológica, ¿no? Donde si todos juntos decidimos llevarnos el dinero del banco, porque se nos ocurrió, porque se nos lo metieron en la cabeza, nosotros mismos generamos la crisis. Bueno, pero yo creo que en este caso la sociedad no ha tenido tanta participación como la han tenido los gobernantes del mundo entero y los medios de comunicación. Los gobernantes lo hacen alentados por una situación muy simple. Los muertos del coronavirus, así sean truchos, porque hoy se etiqueta como muerto por coronavirus a cualquier tipo que muere de una neumonía. Es decir, no es lo mismo morir con coronavirus que morir de coronavirus. Ahora ocurre que a todos los etiquetan igual, ¿no? Con coronavirus, sin coronavirus, lo que sea, si tiene algo respiratorio, ¡pum!, la etiqueta. No, depende, Agustín, depende. Si vos querés que tus números sean para un lado, no vas a controlar a la gente que se muere en la casa. Yo no sé si se les está haciendo un test a las personas que se mueren
en las casas. En Argentina se muere No. 7,5 de cada 1.000 personas y se A ver, siguen muriendo. investiga esto con los médicos. Los protocolos hoy le indican a los médicos rotular como muertos por COVID en tanto y en cuanto, aunque no haya ninguna demostración, haya tenido enfermedades ligadas a vías respiratorias, por ejemplo. Ahora bien, esto te lo digo porque... Pero las muertes no se están reflejando de esa manera en nuestros números. No, es que en nuestro país, si hay algo que está claro, es que esto es un soberbio disparate estar parado el país por este verso. En el peor de los casos... Decía nuestro amigo, nuestro compañero del colegio Sant'Angelo, decía, qué disparatado es darle a los médicos la responsabilidad de llevar el conteo, el control, la estadística de la salud, ¿no? Qué poco acertado. En el peor de los casos, Chino, en el peor de los casos, esto llegó a la Argentina con cepas debilitadas o lo que fuere, pero el hecho es que no puede ser que el país esté parado por lo que estamos viendo hasta ahora, por favor. Y además, repito, mientras estás encerrado en la casa, lo que estás haciendo es bajar tus defensas. También, ¿sí? también hay un indicador, ¿no? Las compañías de seguro no están considerando el impacto de la mortalidad. Accidentes de tránsito no, accidentes laborales no, contagio por la mayoría de las cosas no. O sea, te enfermarás de otras cosas, pero no te vas a contagiar de nada si estás enterrado en tu casa. O sea, sí, estás cambiando... Llega un momento en que te entras a contagiar, por ejemplo, de gripe común y corriente y te morís de gripe común y corriente. Yo no soy economista, pero sí atiendo lo que dicen los médicos. Esto lo escuché a un médico importante. Dice, esta gripe, el COVID, afecta fundamentalmente a gente grande que ya tiene comorbilidades, otras enfermedades ya previas que incrementan el riesgo. La gripe común y corriente no tiene mata. Lo que pasa es que se le dio bolita, pero mata también gente joven. Mata de todo, gente joven, gente grande. Y mientras tanto estamos perdiendo defensas incluso contra... O sea, realmente me parece insano, pero insano mentalmente, en primer lugar, e insano para el cuerpo, lo que se está haciendo. Pero bueno, gracias. Así estamos. El problema es que además de todo, nos hemos convertido en de ciudadanos hemos pasado a ser un número. Hoy no contamos. Hoy los derechos constitucionales, los derechos individuales, no las pavadas del empoderamiento, los verdaderos derechos hoy han sido aplastados por esto, y tenés a que poco más o menos sos un delincuente que anda por la calle, te detienen, y en cambio los delincuentes los largan. Realmente un mundo bastante loco. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo. Gracias, Agustín. Un abrazo, gracias por estar en Argentina Productiva. Agustín Monteverde, economista, un amigo de años, décadas de Argentina Productiva. Un abrazo.